palabra en el nombre, sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muy buen mediodía para todos. Buen mediodía para los que están también del otro lado siguiéndonos en la transmisión. Bueno, buenas tardes, buenas noches si lo ven en algún momento del día, que también puede pasar. Bueno, conozco casi todo, pero para los que no me conocen, soy Jorge, hincha de Belgrano, el pirata cordobés. No quiero decir nada, pero Dios habita en regiones celestes. Esto es lo que voy a decir y oro por revelación y que redarguya de pecado. Hoy es una oportunidad para cambiar. No podía. Bueno, me estoy moviendo porque para ver si los chicos multimedia me siguen, porque estamos a prueba. No, bueno, es lindo poder estar en casa y compartir, y es realmente un privilegio estar en este lugar y un regalo de Dios. Así que gozoso y feliz de poder compartir este tiempo sobre algo que es una realidad, ¿no? Día a día nos presentamos con oportunidades, buenas o malas, decisiones que tenemos que tomar, pero bueno, eso es lo que va marcando el camino de nuestra vida, ¿no? Las decisiones que vamos tomando con cada oportunidad. Antes tengo bien para decir que hay 3 cosas buenas en la vida, ¿sí? Pero no vamos a hablar de eso. Los pibes saben de lo que es, pero sí hay una sola que es eterna, y esa es la más importante, y en eso nos vamos a enfocar, ¿sí? Estuve buscando ahí qué era el significado de la palabra oportunidad. Y bueno, siempre San Google y diccionario Wikipedia y demás da una referencia, así que voy a leer algunas definiciones. Tal vez andamos por la vida buscando oportunidades, buscando como que caiga o que me gane la lotería, por decirlo así, ¿no? Una oportunidad que me cambie la vida, o que me dé un nuevo rumbo, o que me ayude a redireccionarme. Pero bueno, hay que ver qué hacemos nosotros con esas oportunidades. Y de eso vamos a hablar un poquito. Una nueva oportunidad es un momento o circunstancia oportunos o convenientes para algo. Una ocasión, conveniencia, coyuntura, pertenencia, coincidencia, casualidad, conformidad, congruencia o exactitud. O sea, lo deja un poco al azar ahí, según Wikipedia, ¿no? Puede ser algo que se presente. Ahora, dice que la palabra oportunidad proviene del latín, no sé latín, pero se pronunciaría opportunitas. Hace referencia lo conveniente de un contexto y a la confluencia de un espacio y un periodo temporal apropiado para obtener un provecho o cumplir un objetivo. Las oportunidades, por lo tanto, son los instantes o plazos que resultan propicios para realizar una acción. Algunos dicen que las oportunidades se presentan una sola vez en la vida. Y si en ese momento yo no acciono, paso el tren. La ventaja que nosotros tenemos que en Cristo es que su misericordia y su amor se renuevan cada día. Para Él no hay tren que haya pasado. Él siempre y a cada instante renueva su amor para con nosotros. Entonces, ¿qué dice la Biblia de las segundas oportunidades? En Efesios 5:16 dice, aprovechen bien cada oportunidad porque los días son malos. Ahí Dios nos alienta a que sí hay oportunidades que le aprovechemos y que los días que estamos viviendo, ya lo decía, son malos. ¿Cuánto estamos viendo que la realidad social, inclusive las oportunidades que están al alcance de la mano, cada vez son más lejos de los valores de Dios que de los valores que Él nos pide? Entonces, aprovechemos bien la oportunidad, pero sepamos discernir qué oportunidad es de Dios y qué oportunidad me separa, me aleja a lo que Dios me está llamando, al propósito de la asignación que Dios me ha dado. Seguimos un poquito, pero desde una perspectiva cristiana, cada oportunidad es un regalo divino. Es un plan elaborado por Dios
para moldearnos y formarnos según su propósito. Pero para eso tengo que estar alineado a Él, a su corazón, y saber hacia dónde me está direccionando, hacia dónde quiere que camine. ¿Cuántos están buscando oportunidades? ¿Una oportunidad, una posibilidad de avanzar o no? ¿A cuántos les gusta quedarse quieto en el mismo lugar? ¿O dando vueltas en círculos viciosos? Avanzar es una oportunidad. Y para avanzar debemos decidir caminar cimentados en Dios. Porque es la forma que voy a tomar las decisiones correctas y me van a llevar a tomar las decisiones que me lleven cuando se me presenten las oportunidades que me acerquen a Dios, que me acerquen a lo eterno. No a lo cotidiano, que a lo mejor puede ser pasajero, que me puede gustar, puede ser momentáneo, pero donde Dios no está. Entonces, si Dios no está, ¿esa oportunidad es de Dios? Si me acerca a Dios, ¿me sirve? ¿Y si no me acerca? Entonces, cuando se presenta una oportunidad, tenemos que ser sabios y pedirle a Dios que nos guíe y ver si realmente tomar la decisión correcta de tomar esa decisión, de ir por esa oportunidad o no. Ahora, por ahí las oportunidades están vinculadas a identificar necesidades no cubiertas, problemas por resolver. Por ahí también la oportunidad fomenta la creatividad, explorar nuevas cosas y la búsqueda de soluciones innovadoras a cosas que ya por ahí las tengo como cíclicas, como decíamos, ¿no? Como cosas que no sé hacia dónde ir. Bueno, busco nuevas formas y bueno, está bien, hay que buscar nuevos problemas, nuevas cosas, nuevas oportunidades, porque si no nos quedamos estáticos, ¿no? Y Dios actúa ¿cuándo? Cuando nos movemos, cuando hacemos. Siempre Dios nos manda a accionar, ¿sí? Dios no va a hacer nada si nosotros no damos el primer paso. Es un caballero, siempre decimos, ¿no? Él te invita. Bueno, acá está, ¿qué vas a hacer? Y uno decide si dar el paso o quedarse ahí donde está, ¿no? Entonces, el accionar en Dios es estar predispuesto también a lo que Dios te pide que hacer. Por ahí son cosas fuera de lo común. Por ahí no son cosas a nuestros ojos naturales, normales. Pero si son en Dios, y son de Dios, y son para Dios, entonces ahí cambia la cosa. Yo tengo que confiar en que si avanzo en algo, en una oportunidad que me dio, Él está conmigo. Que no soy yo el que avanza, sino es Dios que va conmigo, y Él me desafió, y Él me dio esa oportunidad. Amén. Ahora, ¿cuál es la nueva oportunidad que Jesús nos ofrece? La gracia. Su amor incondicional. La oportunidad de volver de nuestros pecados y acercarnos a Él confiadamente ante el trono de la gracia. ¿Por qué? Por su amor, no porque lo merecemos, ¿no? ¿Quién lo merece? ¿Quién es digno? Entonces no pierda el tiempo de volver a los brazos del Padre. No se trata de si sos digno o no. Se trata de disfrutar de su amor, de aceptarte y aceptar que Él te ama. De reconocer que eres el Señor de tu vida y te da una oportunidad, pero para cambiar tu vida para siempre. Jugátela para permanecer en lo que Dios te dice. Y ya vamos a ver que permanecer por ahí tiene su precio, pero vale la pena. Vale la pena. Avanzamos un poquito más. Efesios 5:16 dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos en cuál es la voluntad de Dios. Para saber si esa oportunidad es Dios o no, tenemos que entender cuál es su plan. Tenemos que estar en comunicado y en sintonía con su corazón. Porque si yo veo desde mi óptica, siempre tendemos a ver todas las cosas medio grises. ¿O no? Uy, de nuevo esto, ¿y por qué otra vez? Pero viendo las cosas desde la sintonía del corazón de Dios, a través de los ojos de Dios, voy a saber si estoy tomando las decisiones correctas y si estoy avanzando en lo que Dios tiene. Y si la oportunidad que se me presenta es porque Dios la puso, o también porque estoy tomando malas decisiones y me estoy desviando
de lo que Dios quiere. Muchas veces, por las decisiones que tomamos, retrocedemos. Estuvo hablando ya Jesse sobre las decisiones, pero retrocedemos mucho del plan que Dios tiene para cada uno. Yo he pagado consecuencias de decisiones que he tomado y a través de eso he conocido primero la gracia de Dios, ¿no? Pero sé que podría haber avanzado mucho más de lo que podría haber avanzado si hubiese tomado las decisiones correctas, si me hubiera enfocado en lo que Dios tenía. Entonces, el desafío es poder pararnos en Dios y a partir de Él, de cimentarnos en Él, en su gracia, en su amor y en su verdad, avanzar, crecer y decidir pensando que la decisión que hoy tome tiene impacto en la eternidad. No acá sí va a tener una repercusión, pero el impacto va a ser eterno. Bien. Seguimos avanzando. Bueno, Lamentaciones 22-23, hablando de las nuevas oportunidades, ¿no? Por el gran amor del Señor no hemos sido consumidos y su compasión jamás se agota. No importa lo que hagas, como decíamos, nuestro destino es la muerte, pero por su gran amor no hemos sido consumidos, o sea, no hemos sido quemados. ¿Vieron a las brasas vivas? Bueno, no, ese era nuestro destino. Ese era nuestro destino y Dios en su gracia y amor y su compasión que jamás se agota, su compasión jamás se agota, no se cansa y no cambia. Dice el versículo 23, cada mañana se renueva sus bondades y muy grande es su fidelidad. ¿Qué mejor esperanza que esa? ¿Cómo no vamos a creer en las nuevas oportunidades? Como si venimos medio cascoteados, no voy a alzar mis ojos a los cielos y mirar a Cristo y decir, sí puedo, sí tengo que seguir, tengo que avanzar. Tengo que dejar de perder el tiempo y creer que este es un año para avanzar. Que las oportunidades que Dios me dé son para crecer, para poder ser parte de esta familia, de esta casa, para bendecir mi familia, mi hogar, para avanzar en mi trabajo, en mis estudios. Porque si no, hacemos a Dios mediocre. Si nos quedamos dando vuelta y lo mismo, Dios siempre va por más. Él dio todo y Él quiere todo y tiene todo para vos. Pero tenemos que tomar la decisión de aprovechar la oportunidad de conocerle y avanzar en Él. Para que sus propósitos sean una realidad en mi vida. Y en mi familia y en el lugar donde yo me mueva. Una oportunidad para avanzar. En Efesios 3:20 nos recuerda que en Cristo que todas las oportunidades se hacen posibles o se convierten en una bendición. En Cristo nuestras oportunidades se convierten en metas alcanzables. Mucho más de nuestros sueños, mucho más allá de nuestras expectativas. Y aún esas cosas que nosotros creemos imposibles, si le entregamos la mano a Dios, Él las puede hacer. Si Dios te puso algo en tu corazón, entrégaselo, no dudes. Pero empezá también a caminar en eso. Empezá a tomar acciones que te acerquen a ese propósito. Si está en Dios, Él va a abrir todas las puertas. Sueños viejos, por ahí enterrados, por situaciones, por lo que sea, Dios te dice, tenés otra oportunidad. No dejes de perder el tiempo. Tenés que accionar en lo que yo sabés que ya te dije. Hay palabras que Dios te ha dado desde mucho atrás y están guardadas ahí en un libro con polvillo, digamos. Pero Dios quiere tomar esas cosas porque si Él te las dijo, son verdaderas, las tiene para vos. Entonces es el momento de accionar y poder avanzar en lo que Dios te dijo. Si te lo dijo otra vez su palabra, es su palabra. Y su palabra no vuelve vacía. Amén. 2 Corintios 6, 1, 2, otro lindo versículo. Nosotros, colaboradores, les rogamos que no reciban su gracia en vano. No juguemos con la gracia. Sabemos que está, sabemos que se renueva. Sabemos que Dios en su misericordia siempre nos da una oportunidad. Pero de una vez tenemos que avanzar. De una vez tenemos que dejar de dar vueltas cíclicamente y perder el tiempo. Y muchas veces no te preguntan, ¿y qué? ¿Esto es la vida? No, esto es lo que yo hago con mis decisiones en la vida. Pero Dios siempre tiene más. Dios siempre te desafía más. Vuelvo a decir, si no lo hacemos chiquito a Dios.
Ahí depende tu fe, tu relación con Dios en creerle y en accionar a lo que Él te dice. Y a lo que Él te pide, porque eso también va a involucrar dejar cosas. La pregunta es, ¿qué precio estás dispuesto a pagar para hacer lo que Él te quiera dar? Y el precio a veces va contra nuestro orgullo, contra nuestra comodidad, contra los deseos de nuestra carne, contra lo que nosotros queremos. Pero cimentados en Dios, parados en Dios, la cosa cambia. Y entiendo que tengo que dejar esas cosas. Y el proceso va a ser un proceso, no va a ser mágico. Pero en ese proceso voy a caer, voy a levantarme, pero voy a ir avanzando y llegando y aprovechando las oportunidades que Dios me pone en el camino. Y toda oportunidad siempre es, vuelvo a decir, para que te acerque a Dios. Si no te acerca a Dios, no es por ahí. Es simple. No es muy complicado. Si no te acerca a Dios, anda para el otro lado porque estás yendo a la dirección incorrecta. Si te acerca a Dios, métele y busca gente que te va a ayudar y te va a impulsar y te va a acompañar a que llegues a esos resultados. Entonces, el versículo siguiente, el 2, dice, porque Él dice, en el momento propicio te escuché y en el día de salvación te ayudé. Les digo que es el momento propicio de Dios, es el día de salvación. El momento propicio de Dios es hoy. Hoy tenés la oportunidad de decidir jugártela por Dios. El momento propicio es un momento favorable, inclinado a hacer un bien, favorable para que algo se logre. Dios te está dando la oportunidad para que logres lo que tanto estás esperando. Aún un milagro, aún un sueño, aún como decíamos eso que tenés ahí guardado. Pero el que toma la decisión, ¿quién es? Es persona. El que decide accionar siempre soy yo. Puedo meter 1000 excusas. Aprendí que las excusas quedan en el plano de las excusas, pero Dios es un Dios de oportunidades, pero yo soy el que tengo que accionar y avanzar. Así que ese también es el desafío. Ahora, cuando Dios te da otra oportunidad para cumplir tu misión en la vida, no la desaproveches, porque Él te está dando la oportunidad. Se va a dar de nuevo, se va a renovar, pero terminamos haciendo todo tan largo que perdemos el enfoque, perdemos la brújula, nos enfocamos en Cristo. ¿Te acuerdas, no? Cimentados en Él, parados en Él, es la única forma que podemos avanzar, ser con pasos seguros y certeros de que estamos avanzando al lugar correcto. Que las oportunidades que se nos presentan, vamos a oír las voces correctas que nos van a acercar a Dios. Dios es un Dios de oportunidades. Amén. La Biblia entera, desde el comienzo, desde Adán y Eva hasta el fin, presenta oportunidades a todos. No hay forma que no digamos que no le ha dado oportunidad. De hecho, estamos acá porque Él nos dio la oportunidad de, por medio de su obra redentora, poder conocer a Cristo y perdonarnos y hoy día estar acá, ¿no? Pero vamos a ver dos historias rápidamente que reflejan un poco esto, ¿sí? ¿Cuántos conocen la historia de Jonás? Son conocidas. La vida de Jonás era el del foso de los leones, ¿no? ¿Qué pasó con Jonás? Lo tragó un pez, entre otras cosas, ¿no? Pero bueno, ¿por qué lo tragó el pez? El libro de esto, para entrar en contexto, el libro de Jonás es conocido como el primer libro misionero, o el más misionero del Antiguo Testamento, porque es el primer profeta que Dios manda a hablar a una nación de gentiles. No habla a los judíos ni al pueblo de Israel, sino que lo manda a los gentiles. Elías y Eliseo habían ido a vivir afuera, pero no habían ido específicamente a hablar a un pueblo no cristiano, no a su pueblo, sino a un pueblo que no conocía a Dios. Entonces, por eso se conoce también como un libro misionero, porque es el primero que va a otra cultura a hablar de Dios, ¿no? Después, al siglo siguiente, Nahum vuelve ahí y predice la destrucción de Nínive, que después termina siendo destruida. Pero bueno, ahora avanzamos en el capítulo 1 de Jonás. Y ahí sí, vamos a leer un poco. Si quieren ir siguiendo en el capítulo,
vamos a hablar algunos versículos de todo el libro de Jonás, pero vamos a leer Jonás 1, del 1 al 3, donde Jonás, así de una nomás, arranca desobedeciendo. Para empezar, ¿no? Tranca. Dice el versículo 1, la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis para huir del Señor. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Nínive queda aproximadamente a 1.200 kilómetros de donde él estaba. Hoy en día sería, dicen, que sería el norte de Irak. Y él se va para el otro lado, para Tarsis, como yendo para España, sería como unos esos 60 kilómetros. ¿Por qué? Porque él no entendía y pensaba que el Espíritu de Dios, yendo para el otro lado, no lo iba a seguir. que él podía zafar, ¿no? Y muchas veces que nosotros queremos tomar atajos o tomar decisiones creyendo que vamos a zafar, ¿no? O le echamos agua a las cosas. No, pero sí, y bueno, no está tan mal. Está mal, pero no tan mal, dijera uno por ahí. Entonces, no entendía nada Jonás de que en realidad, siendo profeta, ¿no? Porque Dios ya lo venía usando. Pero Dios también ahí lo sigue y lo atrapa. A donde vayas, a donde estés, Dios te va a buscar siempre. Él no te va a dejar. Y te va a buscar y te va a corregir porque le da duro a Jonás, pero para que cumplas el propósito de Dios tu vida. Depende de vos qué proceso querés pasar para llegar a lo que Él te pide. ¿Querés estar 3 días en una ballena? ¿O querés la podemos hacer más fácil o no? Entonces, Jonás en este proceso, bueno, todos ya lo conocemos, ¿no? Se escapa, se sube a un barco, se levanta una tormenta bárbara, él estaba durmiendo plácidamente, o bueno, dicen que a lo mejor por el cansancio y todo lo de la situación estaba atormentado, entonces se fue y se echó a dormir, y el barco se movía para todos lados, los tripulantes empezaron a decir ¿qué pasa? Empezaron a echar suerte, que era muy, muy común en esa época, y salió que le salieron todos los números Jonás. Tenía el negro el 8. Los tenía todos comprados. Y ahí fue. Y bueno, la cosa es que él dice, bueno, tírenme al mar, porque he sido yo. Entonces, lo que hacen ellos, interesante, es que lo tiran al mar y empiezan a adorar a Dios. Le hacen un holocausto, sin conocerlo, ¿no? Dios estuvo en ese lugar, porque Dios empezó a mover más. Si Dios está en un lugar, la realidad y el contexto cambia y se rinde ante la presencia de Dios. No era un contexto que lo conocía, pero a lo mejor hasta lo tomaron como un Dios más, porque no eran israelitas, dicen que eran de distintos países, de distintos lados, pero ellos reconocieron la presencia de Dios y temieron a la autoridad de Dios a ver lo que pasaba con Jonás, ¿no? Entonces, si Dios se mueve en un lugar, cosas tienen que suceder. La pregunta es, ¿qué está pasando en tu entorno? En el mío también, ¿eh? Yo también me hago esa pregunta. ¿Se está moviendo, se nota la presencia de Dios donde yo me muevo? Para pensar, para reflexionar y para ajustar. Entonces, se tira al mar, viene el pez, adentro de la ballena, se arrepiente, levanta un clamor él de corazón y se arrepiente. Y ahí vuelve Dios, ¿no? Pero se arrepintió de corazón, ¿no? Él dice, rápido leo, en mi angustia clamé al Señor, versículo 2 del capítulo, y Él me respondió, desde la entraña del sepulcro pedí auxilio, y tú me escuchaste mi clamor. A lo profundo me dejaste al corazón mismo de los mares, las corrientes me envolvían. Todas tu onda y todas las pasaron sobre mí, y pensé, he sido expulsado de tu presencia. ¿Cómo volveré a contemplar tu santo templo? Las aguas me llegaban hasta el cuello, lo profundo del océano. Él se seguía preocupando, pero estaba arrepentido. Ahora, ¿se preguntaron por qué no quería ir a Nínive, Jonás? Porque era lo más piola lo de Nínive. En realidad él huye porque Nínive
es la capital de Asiria. Y Israel fue dominada, y Dios le puso en realidad bajo los pies de Asiria por el pecado y la rebeldía de Israel. Dicen que era una de las ciudades más grandes de la época, más de 120.000 habitantes, y que culturalmente Nínive era muy fuerte. Pero también eran muy rudos. Dicen que a los que captaban le cortaban la nariz y la oreja para que tengan la marca de que habían sido captados por ellos. Y el pueblo de Israel había vivido todas esas cosas. Entonces Jonás tenía que ir y decir que se arrepientan y que se vuelvan a Dios a los que habían hecho daño a toda esa generación, porque era en esa generación que había pasado. Ya había perdido fuerzas Nínive, por eso podía ir él hacia allá. Entonces, ¿cómo estás cuando Dios te manda a tu enemigo a amarlo? Esa también es una oportunidad. Pedir perdón y perdonar. En tu familia, los viejos rencores, las cosas que no se hablan. ¿Cómo estamos con eso? Dios te da la oportunidad de restaurar todas esas cosas que hoy, hasta esas pequeñas zorras que pueden hacer daño, ¿no? Y que impiden la oportunidad de avanzar en Dios. Y Dios nos manda ahí. Y el miedo de Jonás era que justamente, porque el mensaje era, si no se arrepiente los voy a destruir. Y el miedo de Jonás era que justamente ellos se arrepientan y no los destruya, porque tenía miedo de que le vuelva a pasar lo mismo y que sean de nuevo una amenaza para su pueblo, porque lo fueron. ¿Cuántas veces nuestras vivencias nos limitan? ¿Cuántas veces las heridas cerradas, mal cerradas, no nos dejan avanzar? El perdón o la falta de perdón, el desprecio, la humillación, hoy en día el bullying, que está muy de moda, las decisiones mal tomadas, la culpa, que es una herramienta que haga... el diablo, la culpa se pone así se pone sí, con el cuchillo y el tenedor así para comernos así, uy, la culpa, acá estoy en la mía, dice. Porque la culpa al comienzo es buena para arrepentirte. Ahora, si la culpa te domina, ahí es cuando te limitas. Y esto también lo digo por experiencia. Y no aprovechás y no disfrutás la gracia de Dios y la oportunidad que te da de hacer las cosas nuevas en Él. Dios le da una nueva oportunidad a Jonás, pero también le da una nueva oportunidad a Nínive, porque Nínive estaba perdida en el pecado. Todas las cosas malas que se imaginan estaban ahí, todas. No se salvaban de una. Pero conocían de Dios porque ellos habían estado dominando Israel. Conocían al pueblo de Israel. Y Dios tiene misericordia de ellos. Y le dice, anda hasta allá y decirles que se arrepientan. Como decíamos, cuando llega la presencia de Dios y la palabra de Dios, algo pasa y nada sigue igual. Y en Nínive también pasó lo mismo. Vamos a ver la respuesta de Nínive en Jonás capítulo 3, del 5 al 10. Porque fue Jonás y ¿qué pasó? Nínive creyó. El temor que tenía Jonás fue. Entonces, en el capítulo 3, del versículo 5 al 10, leemos rápido. Y los ninivitas le creyeron a Dios, proclamaron ayuno y desde el mayor hasta el menor se vistieron de luto en señal de arrepentimiento. Cuando el rey de Nínive se enteró el mensaje, se levantó de su trono y se quitó su manto real, hizo duelo y se cubrió de ceniza. Luego mandó que se pregonara en Nínive, por decreto del rey y de su corte, ninguna persona o animal, ni ganado lanar o vacuno probará alimento alguno, ni tampoco pastará ni beberá agua. Al contrario, el rey ordena que toda persona junto con sus animales haga duelo y clame a Dios con todas sus fuerzas. Ordena asimismo que cada uno se convierta de su mal camino y de sus hechos violentos. ¿Quién sabe? Tal vez Dios cambie de parecer y aplaque el ardor de su ira y no perezcamos. Tal vez. Qué lindo estar de este lado de la gracia, ¿no? Y tener la certeza de que Él nos perdona. De que su ira no nos va a alcanzar.
pero sí que debemos responder a esa gracia, a esa obra en la cruz con nuestra vida, con nuestro testimonio, y responder a ese amor con la misma medida de amor. Pero se pusieron a ayunar, o sea, reconocieron su pecado. Si hay algo que te traba en el avanzar siempre, no es nada nuevo lo que estoy diciendo, el pecado te limita y te afecta, a uno mismo afecta el pecado, porque el que más se limita y sufre las consecuencias es uno. También afecta a otros, ¿no? Pero el que se limita y no avanza y se pierde las oportunidades soy yo. Ahora, lo interesante es que los mandaron a ayunar, un principio bíblico. El ayuno es ir en contra del primer pecado, de decir la primera tentación, de ir y morder la fruta del árbol del conocimiento y de la ciencia del bien y el mal, ¿no? Es esa actitud la del ayuno. Voy en contra de ese pecado inicial. Por eso me separo y ayuno y me aparto. Y lo que hicieron ellos es volverse de su pecado. De hecho, hasta los animales, o sea, fue radical. Desde el rey hasta los animales ayunaron durante un día. ¿Y qué hace Dios? En el versículo 10. Al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado. Dios es un Dios de misericordia que renueva sus oportunidades todos los días. Todos los días da nuevas oportunidades. No te machaques la cabeza con lo que ya pasó. No lo haga más. Cambia, avanza, pero seguí creyendo en que Dios te da una nueva oportunidad. Si vos estás en esta casa es porque Dios te da la oportunidad para volver a enfocarte en Él y potenciarte y llevarte a lo que tiene programado para vos. Ahora la pregunta es, ¿el ayuno es una actitud de sacrificio, de negarse a sí mismo, a negarse la oportunidad de comer, de beber y demás? Entonces, ¿qué estás dispuesto a renunciar, a sacrificar o dejar para que Dios te perdone, para que Dios te dé una nueva oportunidad, para seguir avanzando? Pero bueno, la historia no termina ahí. La hago rápido. Jonás, cuando se va a Tarsis, cuando se quiere volver, cuando ya ve lo que Dios lo había perdonado y demás y todo lo que había hecho, entonces se enoja. Dice, yo sabía, Dios, que iba a hacer esto. Está ahí en el versículo 2 del capítulo 4. Y dice, le reclama a Dios, ¿por qué lo perdonaste? Ahora sintió el miedo, la amenaza de que le podía pasar lo que ya le había pasado al pueblo de Israel, de que fueran y los ataquen y demás. Entonces, él tenía ese miedo, dice, ¿por qué Dios los perdonaste? Yo sabía que iba a hacer esto. Y él no entendía nada, entonces se va, se aparta de la ciudad y se pone a ver, él, en teoría, la destrucción. Pero bueno, vio como Dios lo perdonó, porque hubo una reacción al llamado de Dios. Pero en todo esto, él hacía mucho calor y Dios permite que crezca una planta, una calaverecera, dicen algunos que es, para que él pueda refugiarse en esa calaverecera, porque hacía mucho calor. Entonces, al otro día, él agradecido porque se pudo refugiar ahí, al otro día Dios también manda un gusano que hace secar esa planta. Y encima venía un viento caluroso y hacía mucho calor y él decía, prefiero morir antes de vivir esto. Vivir primero que había sido perdonado y vivir y maldice esa planta. Entonces Dios ahí le dice, en el versículo 10 del capítulo 4, tú te compadeces de una planta que sin ningún esfuerzo de tu parte creció en una noche y en la otra pereció. Y de Nínive, una gran ciudad, donde hay más de 120.000 personas que no distinguen su derecha de su izquierda, y tanto ganado, ¿no habría yo de compadecerme? Jonás se había enojado por una plantita, pero no le daba el mismo valor a la planta que las personas que estaban ahí. ¿Qué valor le das a las personas que te rodean para que no tenga la oportunidad de conocer a Cristo a través tuyo? Dios te da la oportunidad de que también puedas explicarle y contarles del amor a otro. Y así como se lo dio a Nínive, también te la da a vos, de que sigas avanzando, de que sigas creciendo. Tuvieron otra oportunidad.
hasta el último momento. Y rápidamente hay dos personas que también hasta el último momento tuvieron una oportunidad. Estaba Jesús en la cruz del Calvario. ¿Conocen la historia? Lo estaban insultando, le habían puesto una corona de espinas. Y a la derecha y a la derecha, a la izquierda y a la derecha había un Jorgito y otro Jorgito más. Estaba rodeado. Pero los dos tenían la misma oportunidad y reaccionan de manera distinta. Conocían a Dios y pueden haber escuchado, estaban presos. No sé si vieron a Dios actuar, a Jesús actuar. Habían escuchado, pero uno lo que dijo fue en Lucas 23, del 40 al 43. Del 39 le digo, uno de los criminales allí colgado empezó a insultar, ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro criminal le respondió, ¿ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufre la misma condena que él? En nuestro caso, el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Este, en cambio, no ha hecho nada malo. Luego dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Gracia pura. ¿Cuántos seminarios teológicos tuvo el Jorgito que se arrepintió? ¿A cuántas iglesias fue? El otro día hablamos con los chicos, con los jóvenes, y dice, imagínense en el cielo que entra uno y dice, hola, ¿qué tal? Soy Jorgito, estaba en la cruz. No, y dice, ¿y cuántos seminarios hiciste? No, ninguno. ¿A cuántas personas evangelizaste? ¿Qué tan capacitado estás? No, lo único yo sé que el que está ahí me dijo que podía venir. Y ahí estaba Jesús y lo abraza. Eso es la gracia. Eso es una nueva oportunidad. Eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Darte la nueva oportunidad de avanzar y de seguir. Una nueva oportunidad para hacer el bien. Un nuevo comienzo para dar fin a cosas que me llevan a lo que tengo que dejar, para avanzar en la nueva oportunidad. Él en cada momento nos ofrece una nueva vida, mientras nos promete una eternidad gloriosa. Tener un nuevo comienzo y olvidarnos del pasado nos da la oportunidad de deshacernos de la carga, de la culpa, la vergüenza, los errores, los fracasos, todas cosas que nos limitan. Por eso una nueva oportunidad es una sensación de algo bueno que te anima, que te lleva. Una nueva oportunidad para conocerle. Ya sea de años o de que estás viniendo acá, Dios te da la oportunidad para conocerle en serio, para que te entregues a Él, para que puedas acercarte confiadamente al trono de la gracia y disfrutar de su gracia y amor. Una oportunidad para cumplir sueños, para buscar los sueños de Dios para tu vida, porque Él no te hizo para andar divagando, te hizo con un propósito. Una oportunidad para dejar atrás frustraciones, derrotas y empezar a vivir en victoria y avanzar en esperanza. Para una oportunidad para servir. ¿Cuántos han dejado de servir? ¿Cuántos venimos por venir nomás? Dios quiere que actives tus dones, tus talentos. Para eso te los dio. Él te da una nueva oportunidad para servir, una nueva oportunidad para estar cimentado en Él y parado en su palabra y a través de ella enfrentar todas circunstancias. Y ahí vas a ver cómo todo es distinto. Una oportunidad para hablar de Cristo a otros. Una oportunidad para reavivar tu asignación. Para ir a los no alcanzados, como veíamos hoy. Yo sé que hay muchos que tienen llamados que han sido apagados o escondidos. Dios te da la oportunidad para que reavives tu llamado. Si Dios te manda o te llama o te pone de carga por un lugar donde no hay testimonio, Dios te da la oportunidad que vuelvas y te enfoques en lo que Él tiene para vos. Una oportunidad para acercarme confiadamente al trono de la gracia y disfrutar de su amor y gracia incondicional que se renuevan día a día. Para someterme a Cristo. Una oportunidad para ser hijo, ser amado por el Padre. Cimentados en Cristo, en la gracia, en su amor, en su bondad y misericordia, que se renueva con cada oportunidad, cada día. Podemos avanzar caminando en familia, en esta familia, porque Dios te puso acá. No podemos avanzar solos. Como decimos siempre, no existen llaneros solitarios.
Dios te puso en esta casa para avanzar en familia, para que cuando estés ahí en momentos que decís no doy más, alguien te pueda sostener el brazo. Por eso es importante el compartir, el discipulado, el crecer, el caminar juntos, ¿no? Una oportunidad para movernos en Dios, para declarar su reino, ser y hacer discípulos en todo lugar y toda nación, y ser siendo felices, generosos en dar. Una oportunidad es permanecer y generar un cambio de hábito para caminar en esa nueva oportunidad. Si no genero un nuevo cambio de hábito, voy a seguir dando vueltas. Tenemos que permanecer en Cristo y generar cambio de hábito. Y Dios te dice, 2 Corintios 6:2, en el momento propicio te escuché y en el día de salvación te ayudé. Les digo que el momento propicio de Dios es el día de salvación, porque cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande es su fidelidad y su misericordia se renueva para siempre. Dios es un Dios de oportunidades. ¿Qué estás dispuesto a hacer vos para poder aprovecharla? ¿Qué estás dispuesto vos a dejar? Así donde estás, cerramos nuestros ojos y te pido que puedas reflexionar, que puedas pensar qué oportunidades se te están escapando de las manos, qué oportunidades se te están presentando, qué decisiones estás tomando que te acercan o te alejan a Dios, qué oportunidades te presenta Dios y qué oportunidades te alejan de Él. Pero que tomes el desafío de avanzar en Cristo, que las oportunidades que tomes te acerquen a Dios, porque Él está siempre. Él está siempre. Él permanece y Él tiene preparado el momento propicio para que te acerques a Él. Para Él nunca es tarde. Gracias, Dios, por tu amor, tu gracia y tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos podemos parar y cimentar en vos para ver las cosas de otra forma, Señor. Porque tu gracia, tu amor nos renueva cada día, Señor. Nos alcanzó y sabemos que a partir de ahí, Señor, podemos tomar decisiones que nos acerquen a vos, Señor. Tenemos la oportunidad, Señor, de estar más cerca de ti y cimentarnos en ti para así avanzar, Señor. Gracias, Señor. Ponete de pie, iglesia. Yo no sé cantar, pero decirle Abba Padre. Comiencen a declarar Abba Padre. Abba Padre. Vamos. Esa es la oportunidad.